Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En esta meditación no podemos dejar de considerar lo primero que santifica a Jesús nada más nacer, y es un hogar. Sus padres solían ir cada año a Jerusalén por la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años, subieron a la fiesta según la costumbre, y cuando terminó se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, anduvieron el camino de un día y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén buscándolo. Y sucedió que a los 3 días lo encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Conociendo cómo era la vida del pueblo de Israel y conociendo cómo son los países, las tierras o la gente de esos países mediterráneos, de Asia Menor, pues que son muy bulliciosos, son las masas. Basta con ir a Jerusalén ahora también, ¿no? El centro histórico de Jerusalén es un continuo ambular de gente. Claro que hay muchos peregrinos y turistas, ¿no? Pero me imagino Jerusalén con el centro, el templo, y la gente yendo de un lado para otro, cruzándose. Te puedes encontrar allí gente, lo dice las Escrituras, ¿no? Cuando el Pentecostés, partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, todos estaban allí. Todos esos podían estar perfectamente cuando la fiesta de la Pascua, la fiesta principal judía, que era la salida de la esclavitud de Egipto. Es comprensible que el niño se perdiera. Por eso de que iban, en un lado la caravana con los hombres, otras mujeres, tal, pues es comprensible que se perdiera. No es que es una falta de responsabilidad ni de José ni de María. Es comprensible que se perdiera. Y sucedió que los 3 días lo encontraron en el templo. El templo de Herodes era un templo magnífico. Ahora mismo lo único que conocemos son el muro de contención de la explanada, que es ese muro de las lamentaciones, pero eso no era el templo, eso era un muro de contención. Por el contrario, el templo magnífico se asentaba arriba, en esa explanada, y era increíble, pues la cantidad de gente. Cuando el Señor los echa a los mercaderes del templo, es porque allí también había bastante jaleo, que si estaban los mercaderes, que si estaban la gente que iba a llevar las ofrendas al templo, que si estaban el atrio de los gentiles, el atrio de los hombres, el atrio de las mujeres, pues los sacerdotes del templo, que cada uno, y algunos sobre todo, ponían sus lugares para enseñanzas, ¿no? Por ejemplo, San Pablo cuenta de su maestro Gamaliel. Pues Gamaliel tendría su escuela en alguno de los aledaños del templo, en alguna de las habitaciones o lugares del templo. Y el Señor estaba allí, un niño de 12 años discutiendo, preguntándole y escuchándoles, y no discutiendo en mal plan, sino discutiendo en plan de preguntas de interés
y respuestas de interés. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba, porque también él respondía, no solamente eran los maestros. Al verlo se quedaron atónitos y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados. Él les contestó: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debo estar en las cosas de mi padre? Pero ellos no comprendieron lo que les dijo. Y Jesús bajó con ellos, dice San Lucas, para cerrar la cuestión, para cerrar el capítulo 2, dice: bajó con ellos y fue a Nazaret y les estaba sujeto. Su madre conservaba todo esto en su corazón y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Este pasaje del Evangelio de San Lucas es riquísimo, porque una frase da una sentencia tremenda. Por ejemplo, eso que bajó con ellos y les estaba sujeto, ya te puedes dedicar ahí a pensar y a hablar con el Señor de cómo obedecía a un hombre y a una mujer, el Hijo de Dios hecho hombre. Después su madre conservaba todo esto en su corazón, como la Virgen nos enseña a hacer oración, a escuchar a Dios y a meditarlo cuando no se entiende. Y cómo Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia. Pudo Dios hacer que su hijo naciera ya adulto. Bueno, como Adán. Adán no nació con meses, ¿no? Adán ya directamente adulto. Y si Jesús es el segundo Adán, podría haber dispuesto esto. También podría haber dispuesto que desde pequeño estuviera ya destinado en el templo y allí estuviera cuidado, estuviera enseñado, hubiera aprendido. O pudo haber dispuesto que tuviera el mismo destino que Juan el Bautista, que, entre comillas, fue educado en el desierto. No porque no fuera educado, que era un hombre muy educado, no quiero decir yo eso, sino porque vivió en el desierto. Dios no dijo eso. Quiero que mi hijo viva en un hogar. Un hogar con sus dificultades, vamos, incluso la emigración. Tuvo que emigrar a Egipto, hombre, no tuvo que cruzar ningún mar Mediterráneo a nado ni en patera, pero tuvo que irse hasta Egipto, que eran unos días de viaje, y además huyendo de los soldados de Herodes. Pasó el 90% de sus días en un hogar. La Iglesia sabe todo esto y sabe que la Iglesia misma se gesta en las familias, crece en las familias. Podemos leer en el Evangelio en otro momento que dice: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Aparece en el Evangelio. La familia está querida por Dios, es querida por Dios. Por eso el Papa Juan Pablo II, que podemos decir que es un papa que, entre otras muchas cosas, trabajó mucho por la familia, trabajó muchísimo por la familia y puso en marcha grandes iniciativas, bueno, también por la juventud y por la jornada de la juventud, etcétera, 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 pues pero por la familia puso en marcha el Instituto Juan Pablo II para la Familia, que en tantos frutos en tantos países está dando, puso en marcha, pues bueno, la misma Familiaris Consorcio, es una carta magna sobre la familia. A una familia que hace oración no le faltará nunca la conciencia de la propia vocación fundamental, la de ser un gran camino de comunión, decía San Juan Pablo. La oración. Yo me imagino la oración de Jesús, de María y de José juntos. Y tú dices, bueno, pero es que, pues sí, me lo imagino. Bueno, vemos a la Virgen como rezaba en su interior, pero también nos dice que Jesús iba creciendo en sabiduría, esa sabiduría que es
no es una inteligencia en la que se aprende en los ordenadores, ¿no? Sino que es una inteligencia, una sabiduría de Dios. Y por tanto esa se aprende en la meditación, en la oración. Y en gracia ante Dios y ante los hombres. También crecía en gracia. Como hombre iba creciendo en gracia, claro. Ya sé que como Dios tenía plenitud de la gracia, iba creciendo en gracia. Y eso se crece en la oración. Pero en ese libro que te comentaba antes, en otro momento En la sombra del Padre, me llama la atención porque cuando ya San José se siente mayor y que ya va perdiendo vigor y fuerza y ya está preocupado porque quién va a cuidar de María y del niño, bueno, ya el adolescente, ¿no? Pues sale de mañana, una mañana temprano, a hacer oración al campo, es decir, fuera de la casa, bueno, fuera de las 300 habitantes que tenía aquella aldea. Y en la tranquilidad del amanecer, en la penumbra de la niebla del amanecer, pues está rezando a solas, eso piensa él, pero descubre que hay alguien más que está en ese campo o en ese prado, está rezando también. Y cuando ya la niebla se va desapareciendo, pues descubre que es Jesús, que también está rezando allí. Y eso le da una gran paz. Porque por una parte es consciente de que Dios está cuidando de ellos, que Él es simplemente un instrumento. En segundo lugar se da cuenta de que Jesús está también allí rezando. Y por tanto la oración va a protegerles, a María y a Él. Y se da cuenta de que ha enseñado muy bien a su hijo. Bueno, ya sé que no es su hijo, ya sé que Dios sabe hacer oración, evidentemente, pero Jesús ha aprendido tantas cosas de María y de José. Qué bonito es eso, ¿verdad? Porque eso lleva a que José se vuelva muy tranquilo, diciendo, ya me puedo ir en paz, aquí no habrá ningún problema. Decía Juan Pablo II, la familia es para los creyentes una experiencia de camino, una aventura rica en sorpresas, pero abierta sobre todo a la gran sorpresa de Dios, que viene siempre de modo nuevo a nuestra vida. Si Dios se compromete en el matrimonio, en la boda, a cuidar de los contrayentes, pues, bueno, la vida es una gran sorpresa de Dios. Y la familia, pues, es un camino donde hay grandes sorpresas de Dios. Evidentemente esas sorpresas a veces son duras, ¿no? Porque puede ser la muerte de un hijo, por ejemplo, o puede ser un hijo al que hay que cuidar de modo especial por sus carencias o sus necesidades, o lo que sea, es decir, que puede haber de todo, ¿no? Pero pensad que Dios os encomienda a sus hijos para que sean santos. Dios os encomienda a sus hijos, insisto, para que sean santos. Igual que Dios le encomendó a José, su hijo. Y podemos preguntarnos, ¿qué ambiente de piedad y de fe se respira en tu casa? Evidentemente, pues cuando los niños son pequeños y con los niños pequeños, pues hay dificultades, ¿no? Y todo tipo de, como comentábamos ayer en la comida, ¿no? Bueno, lo comentaba uno de vosotros. En la comida, ¿no? Las dificultades de asistir a la Santa Misa, pues con niños pequeños. Y el otro día estaba yo con los niños de primera comunión por primera vez de una clase. Bueno, hemos empezado en septiembre el curso, ¿no? Y entonces, bueno, empezaba a tener catequesis y después riendo por equipos, ¿no? La clase tiene 5 equipos, entonces son equipos de 5, el último a lo mejor puede ser de 4, pues 5 por 4, 20, más 4, 24 o 25, dependiendo. Bueno, pues. Y entonces ya voy intentando conocerle, claro, ese año es una dificultad grande con las mascarillas, ¿no?
porque los niños se esconden detrás de las mascarillas. Pero bueno, voy preguntando nombres y voy viendo listas y tal, y vamos a... Y es todo muy rápido porque tengo poco tiempo con cada equipo. Entonces había uno inquieto, sí, tampoco es que sea malo. ¿Tú cómo te llamas? Yo, fulanito de tal. Hombre, no sabes qué alegría me da conocerte, muchacho. El chaval no entendía. Un niño de 8 años dice, ni te cura porque le da interés en conocerme a mí. Y entonces le conté, tú eres fulanito de tal. Tú eres el que me contaba a tus padres, y cuando tú ibas a misa por las mañanas, los domingos, con tus padres, a misa el domingo, cuando el sacerdote, bueno, no le conté otra cosa que me contó sus padres que hacía. Pero tú eres cuando el sacerdote en la consagración dice Tomás y come, tú, como te llamas Tomás, decía Tomás, Tomás, Tomás. El niño me miraba diciendo, ¿y este cura cómo sabe eso? Me voy a contar con tus padres. Se llama Tomás. No digo el apellido porque alguno de vosotros podéis conocer. Y bueno, tampoco es tan mal que el niño de 4 años dijera Tomás, Tomás en el momento de la consagración. El sacerdote menos mal que no se enfadaba. Pero el niño estaba consciente de que allí estaban produciendo su nombre. Bueno, es un rabo lagartija, no hay forma de controlarlo. Yo comprendo que algunas cosas que me contaba el padre eran muy divertidas. Bueno, pues, claro, pero bendito sea Dios, ¿no? El niño estaba atento a la consagración, que allí decían su nombre. El niño estaba atento en misa. Bueno, de aquella manera. Pues los padres tienen derecho, decía Juan Pablo II, tienen derechos y responsabilidades específicos en la educación y en la formación de sus hijos en los valores morales, especialmente la difícil edad de la adolescencia, esa es otra. La adolescencia. Ayudad a vuestros hijos a salir al encuentro de Jesús para conocerlo mejor y para seguirlo, entre las tentaciones a las que están continuamente expuestos, sobre el camino que lleva a la auténtica felicidad. Bueno, en el fondo estamos huyendo y ahuyentando la frivolidad de la familia. Pero claro, lo que no se puede vivir es una religiosidad superficial. Hay que profundizar. Y los niños profundizan, con gran rapidez además, porque enseguida se lo olvidan, pero profundizan con gran rapidez. Porque se le quedan las cosas, las captan, si sabemos educarles, pues enseguida captan todo como aquel que con la niña ya la niña está ya hecha la primera comunión, pero cuando era pequeñita, pues iba en el coche con papá y mamá, un día, y entonces el padre, que quería rezar el rosario, pues dijo, vale, vamos a rezar el rosario. Y dijo, pero la niña pequeña se va a aburrir. Bueno, ya verás. Entonces le fue enseñando a la niña a qué era el rezo del rosario, un juego, a rezar el rosario a la Virgen y tal, no sé cuánto, tal. Y la niña, pues, lo rezaron, de aquella manera, pero lo fueron rezando. Pero al cabo de 2 días, la niña que quería chocolate, insistía al padre, dame chocolate, y el padre que no daba chocolate, porque no quería darle chocolate, porque pensaba que no era bueno dar chocolate. Entonces la niña se acordó del rosario y dijo, Señor, ten piedad, dame chocolate. Claro, la niña había metido dentro de sí sus necesidades, quería chocolate y sabía cómo convencer al padre. Cuenta el hermano del Papa Benedicto XVI, cuando ya falleció hace unos meses, que rezaban juntos el rosario todos los días, de rodillas en el duro suelo de la cocina. Y como rezaban juntos, siempre permanecían juntos en los buenos y en los malos tiempos. Y así aprendimos lo que significa estar afianzados en la fe. Ver el querer de Dios en todo, porque en la familia eso, el querer de Dios, se aprende a querer la voluntad de Dios. Cómo Dios envía mensajes, cómo Dios es Padre, cómo envía pruebas. Rezábamos en familia antes de comer y cenar, dice Georg Ratzinger. Y
Bueno, era, como sabes, Georg Ratzinger, un famoso músico, compositor, que dirigía un coro que hizo una gira por todo el mundo, y su hermano, teólogo alemán, y el sucesor de San Pedro número 265. Pero ellos eran conscientes que la inspiración de todo eso lo descubrí en la inmensa fe católica y la fuerte piedad de esta familia. No es lo mismo una madre o un padre que le diga a su hijo antes de dormir: no te olvides de rezar, que vamos a rezar. No es lo mismo, ¿eh? Y no te olvides de rezar. También el niño se queda dormido en el sillón, no sé, viendo la televisión o lo que sea, y entonces ya no reza. Eso pasa, ¿eh? Ya no reza, porque los padres lo cogen y directamente la huesan. Pues tú despiertas, que rece, y después que se duerme otra vez. El niño se duerme muy rápidamente. Hombre, es un bebé, no, pero el bebé no tiene por qué rezar. Ya reza en brazos de su madre o de su padre. Y los niños aprenden a hacer el examen de conciencia. También, claro, lo aprenden. Los niños aprenden todo, todo. Porque la familia es la fuente de donde se va uno, pues, empapando del plan de Dios. Y le preguntas: oye, ¿qué hiciste mal hoy? Pues le pegué a mi hermana. Bueno, pues pídele perdón. ¿Ya le pedís perdón? Sí, bueno, pues ahora dale gracias. Dale gracias a Dios. ¿Por qué? Pues dale gracias por todas las cosas que te ha dado hoy. Dale gracias por esto, por lo otro, porque más allá, pues sí. Dale gracias por que el examen te ha salido bien. Dale gracias, pues, porque la merienda te ha gustado mucho. Dale gracias porque... Sí. Dale gracias al Señor. Ahí van haciendo y se va desarrollando la vocación de cada uno. Y el proyecto de vida que Dios le va encomendando a ese niño, a esa niña. El Papa Francisco lo repetía: no puede existir confusión entre la familia creada por Dios y otro tipo de unión. Porque la familia creada por Dios está muy claro: padre, madre e hijos. Y lo otro, pues, si quieres, es una pareja de la Guardia Civil, o es, pues, no sé, una pareja de tenis, o una pareja de... pero no es una familia. No es una familia. Y es la irrenunciable verdad del matrimonio según el designio de Dios, decía el Papa Francisco. Porque la familia no es algo que surge con el pacto social de Adán, o que surge con, pues, el planteamiento de la economía surgida en el siglo XIX o la revolución industrial. No, la familia no es un plan humano, es un plan querido por Dios. Fundada y edificada sobre el amor, porque está fundada y edificada sobre el amor de Dios. Sobre el amor de Dios, no sobre el sentimiento, sino sobre el amor de Dios. Bueno, es algo que tú ya lo has oído muchas veces, pero te lo repito: Dios es familia, porque es comunión, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y por tanto, la familia humana aprende de la familia divina. Y tenemos un modelo muy bueno, que es la familia de Nazaret. Escuchemos a San José María. Los esposos cristianos han de ser conscientes de que están llamados a santificarse santificando, de que están llamados a ser apóstoles y de que su primer apostolado está en el hogar. Por eso aquella anécdota que contaba don Jesús Uteaga en uno de sus libros, no sé si es Dios y los hijos, contaba de que aquel niño que se quejaba de que sus padres nunca estaban en casa porque estaban dando cursos de orientación familiar, ¿no? Bueno, pues orienta primero a tu familia. Entiéndeme, no es que estén mal los cursos de orientación familiar, pero lo primero es estar en tu familia, lo primero es estar en casa, ¿no? o con tu familia. Y añadía San José María: deben comprender la obra sobrenatural que implica la fundación de una familia, la educación de los hijos, la irradiación cristiana en la sociedad.
De esta conciencia de la propia misión dependen en gran parte la eficacia y el éxito de su vida, la felicidad. La misión apostólica. La misión apostólica que hoy día, vamos, mira que hay medios hoy para para el aprendizaje, bueno, medios lo que quieras, que si coches, que si aviones, que si submarinos, que si ordenadores, que si, bueno, dentro de poco tendremos todo ya digital, y ya vendrá el robot. Hay un cartel que me llama la atención en la M40, un cartel inmenso, que cuando vengo de estar con mi hermano en Boadilla, pues siempre lo veo, que es el robot de 24 horas. Robot de 24 horas. Bueno, pues imagino que dentro de poco pues tendremos en las casas robots de 24 horas que vayan surtiendo el frigorífico, vayan surtiendo, pues arreglando las cosas del ordenador, que si está estropeado, de que está estropeada la televisión, se dedica a dar una manita de pintura a la habitación de los niños, lo que sea, ¿no? Pues sí, pero también hay muchas cosas que pueden destrozar la familia. Pueden destrozar la familia porque hay que dedicarle tiempo a estar. La educación de los hijos, el espíritu de entrega, marido-mujer, mujer-marido, pues es clave. La escuela de amor. La escuela de amor, en primer lugar para el marido y para la mujer, que deciden contraer matrimonio. Nosotros estamos muy agradecidos a nuestros padres, pues porque estamos aquí. Pero cada generación se renueva, y donde se aprende el amor gratuito. El amor gratuito. Por eso tendríamos que preguntarnos si en nuestra familia podría haber más rosario y menos televisión. No sé si es una comparativa, pero... y ayudar a que tengan esa relación personal con Jesús. En la vida eterna que Dios, que es justo, serán, pues, tú serás sirvienta de tu sirviente. Como los niños dicen, pues le he desobedecido a mi cuidadora, ¿no? O he enfadado con mi cuidadora. Bueno, pues en la vida eterna, que es justo, tú serás sirviente de tu sirvienta, o lo que quieras, empleado de tu empleado. En la vida eterna se cambian los papeles, ¿eh? Y tú dices, pues entonces, ¿cómo vamos a ser felices? Por eso mismo te lo estoy diciendo. Por eso, Señor, ayúdanos a aprender y a dar ejemplo de templanza, de sobriedad, de pobreza o de desprendimiento de las cosas, de desprendimiento. San José María explicaba que los pastores van de dos modos, o delante abriendo camino o detrás tirando piedras. La enseñanza siempre es delante abriendo camino. Pues posiblemente eso, aprendí, te puede decir tu hijo o tu hija, aprendí de ti a ir al desayuno pues vestido, afeitado, a no estar atado a la serie de televisión. Aprendí pues de ti a cuidar de las cosas materiales de la casa. Aprendí de ti pues a querer a mi madre y después a querer a mi mujer. Las madres, que son muy importantes, también los padres, ¿eh? Por eso, pues, son generosos con los hijos y engendran hijos. Me hace mucha atención la vida de los padres del Papa, después Juan Pablo II, de Karol Wojtyła. Viendo la vida de Wojtyła, que no fue una vida fácil, ¿no? Porque cómo fallece su madre, cómo fallece después su padre, y ahora están en proceso de canonización los dos, ¿eh?
Ahora que ya el Papa no es él, con lo cual no le puede decir que no, es un enchufe del Papa, no. El Papa ya no es él. Bueno, pues esa preocupación, ese desvelo. Chesterton, Gilbert Chesterton, que como sabes, le debe su paso a la Iglesia Católica a su mujer, también a sus amigos, pero a su mujer, pues era muy despistado, era el típico tío despistado. Pero claro, tenía la suerte de tener una mujer que le llevaba siempre la agenda al día y controlaba todos sus compromisos. Cuando el matrimonio vivía en Birmingham, el escritor subía cada día al tren y iba a Londres y hacía sus gestiones, según el programa que le iba dando su mujer. Y en cierta ocasión se olvidó del programa en casa. Y al llegar a Londres comenzó a callejear sin saber qué hacer. Y finalmente se le ocurrió ponerle un telegrama a su mujer. Estoy en Londres. ¿Qué hago en esta ciudad y dónde tengo que presentarme? Y al poco rato recibió un telegrama de respuesta de su mujer en la oficina de telégrafos que le decía: Gilbert, vives en Birmingham. Saliste a comprar tabaco. Vuelve inmediatamente a casa. Bueno, pues, bendita a las mujeres, ¿no?, que ayudan tanto al hombre y que sí, ayudan muchísimo. Por eso, querer a tu mujer, querer a la que sea tu esposa, porque hay algunos que no están casados aquí, pues quererlas, querer a tu mujer y saber que es el camino que el Señor te ha puesto para que llegues al cielo. Pues acudimos a la Virgen, acudimos con frecuencia a ella. No hace falta que le mandemos ningún telegrama a la Virgen, para pedirle que nos oriente, que nos indique lo que debemos hacer. Si de verdad queremos escucharle, le sobran medios para hacerse entender por nosotros, y ella nos enseñará. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.